El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 39. Otras parábolas del reino de los cielos, séptima parte. La parábola de los talentos, parte quinta. Aún hay más riquezas que el Señor nos concede a sus hijos por medio de los dones que el Espíritu reparte a los miembros de la Iglesia. Diversos géneros de lenguas. El octavo de los dones que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere es el de hablar en otras lenguas y que produce dos actitudes bien distintas en los cristianos según sea su tradición. Los grupos llamados fundamentalistas no tienen ningún interés en la práctica de hablar en otras lenguas y los grupos de corte pentecostal lo persiguen con anhelo, al punto de que han llegado a afirmar que quien no habla en lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, afirmación que no tiene ningún respaldo de la palabra de Dios ni del Espíritu. La primera vez que se habló en diversas lenguas fue el día de Pentecostés, y vamos a detenernos un poco a mirar la situación ocurrida allí. 120 de los discípulos del Señor se habían reunido en un lugar de Jerusalén que la Biblia identifica como el aposento alto, después de que habían regresado del monte del Olivar, donde vieron al Señor ascender al cielo. El Señor Jesús, antes de su ascensión, les había pedido que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que Él les había prometido. Y ellos, obedientes a la palabra del Señor, fueron al aposento alto, donde permanecieron en oración y ruego durante 10 días hasta que llegó la fiesta de Pentecostés. El hecho de que 120 personas fuesen capaces de permanecer durante 10 días en oración, sin discusiones, sin competir y sin disputarse ningún liderazgo, es prueba de que en ellos había ocurrido algo maravilloso, y entenderlo nos ayudará a aclarar el bautismo en el Espíritu Santo y su relación con el hablar en lenguas. Él había llevado a sus discípulos a orar en Getsemaní. Mientras el Señor Jesús estaba en comunión con el Padre, en una agonía tan intensa que le hizo sudar gotas de sangre, los discípulos se durmieron en 3 ocasiones. El Señor los reprendió porque no habían sido capaces de velar con Él 1 hora. Sin embargo, en el aposento alto oraron durante 10 días. De la misma manera, mientras anduvieron con el Señor en carne, se disputaban quién sería el primero en el reino de los cielos, y hasta 2 hermanos, los hijos de Zebedeo, le pidieron que les permitiese sentarse en el reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto disgustó profundamente al resto de los discípulos. Aquí hay una clara demostración de una oscura disputa por el liderazgo. Sin embargo, en el aposento alto estaban orando durante 10 días, sin caer en el profundo sueño que 40 días antes les había sobrevenido en Getsemaní, y no hay ningún indicio de que disputaran acerca de quién o quiénes iban a ser los dirigentes entre ellos. ¿Cuál es la razón de este cambio tan profundo que no podemos catalogarlo como menos que un milagro? No debemos olvidar lo ocurrido la noche de la resurrección, que en Juan 20 está narrado con mucho detalle. El Espíritu nos muestra que cuando llegó la noche del día de la resurrección, que era el primer día de la semana, los discípulos estaban en algún lugar encerrados, con las puertas bien cerradas y aseguradas por miedo de los judíos, y de pronto ocurrió algo maravilloso. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 19. El Señor no tocó a la puerta ni llamó, sino que se puso en medio de ellos y les dijo una frase que los identificaba: paz a vosotros. ¡Qué maravilloso! El Señor ya no estaba limitado por su cuerpo de carne, sino que ahora tenía un cuerpo resucitado, glorioso, espiritual, sin ninguna relación con la carne mortal. Y así se presentó a los discípulos, con el fin de que ellos creyesen
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, versículo 20, les permitió que vieran las heridas que habían causado los clavos en sus manos y la que había causado el soldado romano cuando le abrió el costado con la lanza. Este pasaje disipa las dudas que algunos teólogos plantean al decir que probablemente cuando el Señor fue crucificado, los clavos fueron puestos entre la muñeca y el antebrazo. Pero la palabra dice sin ambajes que el Señor les mostró las manos, no el antebrazo. Una vez que los discípulos no tienen ninguna duda sobre la identidad del Señor, reaccionaron, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, versículo 20. La reacción no podía ser distinta a la que describe la Biblia: regocijo, sumo gozo, éxtasis. Ellos estaban siendo testigos del hecho más maravilloso que ha ocurrido en la historia del hombre. El Señor ha resucitado. La resurrección es la confirmación de la aceptación plena del Dios, del Padre, acerca de la obra redentora que el Señor Jesús, el Hijo, había efectuado por los hombres. ¡Qué bienaventuranza tan elevada para esos hermanos! Fueron testigos de la resurrección del Señor. Tuvieron el privilegio de verlo resucitado. Lógicamente, un evento así no puede producir nada distinto a un profundo gozo que la Biblia llama regocijo. Una vez que en ellos no había ninguna duda de que el Señor Jesús resucitado nuevamente estaba en medio de ellos, les anunció paz y les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 21. El Señor como Dios y como hombre es un enviado, pero Él no quiere continuar la obra solo, sino que quiere hacerla junto con sus discípulos. Ahora los discípulos son parte de Él, son su extensión, son el canal por medio del cual el Señor puede continuar su obra de redención para muchos hombres, y por eso lo primero que hace es suplirles paz y enviarlos. El versículo 22 es clave para entender el tema que estamos tratando. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este también es un hecho totalmente nuevo, del que podemos obtener varias conclusiones. Antes de que Jesús viniera en carne, muriera y resucitara, ningún hombre había recibido dentro de él al Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo no es nadie distinto al soplo de Jesús resucitado. Esto nos permite reafirmar que Dios es uno y solamente uno, pero no debemos caer en el sibelianismo, más conocido como los comillas unitarios o comillas Jesús solos, porque ellos afirman que el Padre fue en el Antiguo Testamento y desapareció para dar lugar al Hijo, y que ahora el Hijo ha desaparecido para dar lugar al Espíritu. De esta manera podemos afirmar vehementemente la otra cara de la verdad. Aunque Dios es uno, Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son eternos, coexisten de eternidad a eternidad y no se pueden separar, a pesar de que en su obra haya una clara distinción. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para no incurrir en el triteísmo, es decir, tres dioses separados, como le ocurre a la mayoría de los cristianos que profesan ser trinitarios. Tácitamente, ellos aceptan la existencia de tres dioses, y eso tampoco es verdad. ¿En qué nos basamos para hacer esta afirmación? Los hermanos de corte trinitario afirman que cuando el Señor Jesús, que es el Hijo, vino a la tierra, el Padre se quedó en el cielo, y esa es una verdad parcial. Si bien es cierto que el Padre quedó en el cielo, también es cierto que el Padre vino en y con el Hijo. Por eso el Señor afirma: yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, y porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, Juan 8, versículo 29.
Igualmente en Juan 14, cuando Tomás le dijo que los discípulos no sabían a dónde iba, ni tampoco conocían el camino, el Señor le respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, ojo con esa palabra, viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Observa bien el tiempo verbal. Nadie viene. El Señor no dijo nadie va, como si el Padre y Él estuviesen separados, como si el Padre estuviese en el cielo y Él aquí en la tierra, sino que le muestra la verdad de que el Padre está en Él y mora en Él, que nunca se han separado, porque no es posible esa separación, y añade: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Capítulo 14, versículo 7. Eso quiere decir que ver al Señor Jesús es lo mismo que ver al Padre. En ese momento, Felipe interpela al Señor: muéstranos el Padre y nos basta. Los discípulos, a excepción de alguna revelación que había tenido Pedro, no podían entender quién era en verdad Jesús. Ellos no podían comprender que Jesús es Dios y que el Padre estaba en Él y que el Padre y Él son uno, son el mismo. El Señor entonces le responde: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículos 10 y 11. El asunto aquí es de ejercitar la fe, creer, y creer que el Padre y Jesús son uno, que en ellos no hay división ni separación, que Jesús el Hijo es en el Padre y el Padre es en Jesús el Hijo. Cuando el Señor dice: creedme que yo soy en el Padre, la preposición en es traducida de la preposición griega eis, que quiere decir dentro de. Eso quiere decir que el Señor estaba diciendo: creedme que yo soy dentro del Padre y el Padre dentro de mí. Cuando el Señor hablaba, las palabras que decía eran en realidad las palabras del Padre. Es decir, era el Padre quien hablaba, pero a la vez quien hablaba era el Hijo. En palabras sencillas hablan el Padre y el Hijo. Ellos no pueden separarse, no pueden dividirse, y todo lo que hacen lo hacen por el Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Una vez más el Señor les ruega que le crean que es el Padre quien mora dentro de Él y Él mora dentro del Padre. Y les pide que si no pueden ejercitar la fe para creer, que miren las obras que Él ha hecho en ellos y delante de ellos, para que puedan creer que esas obras han sido hechas por el Padre que mora en Él. Esto nos lleva a concluir que aunque el Padre se quedó en el cielo, también vino en el Hijo, y con el Hijo a vivir como hombre en carne de Jesús en esta tierra. Por esta razón, cuando Jesús habló una noche con Nicodemo, le dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3, capítulo 13. ¿Dónde estaba el Señor cuando habló estas palabras? ¿En el cielo o en la tierra? Si somos sencillos como el Señor, tenemos que decir que estaba en la tierra y a la vez estaba en el cielo. Para complementar esta verdad, vea lo que el Señor afirma en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está el unigénito Hijo? ¿En la tierra o en el cielo? Está en el cielo y en la tierra, y siempre está en el seno del Padre. Nunca está separado de Él. Volvamos a Juan 14, donde el Señor Jesús está hablando con sus discípulos
acerca de quién es Él con respecto al Padre y quién es Él con respecto al Espíritu Santo. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 12. Quien quiera podrá argumentar que Jesús está en la tierra y el Padre en el cielo, porque el Señor dice, voy al Padre. Pero ya hemos demostrado por la Biblia y por el Espíritu que es imposible que ellos se separen. Los tres son uno, inseparables e indivisibles. Para poder entender, debemos ser creyentes, abrir nuestro ser al Señor para que Él pueda revelarnos su palabra. No podemos olvidar que Jesús es, por un lado, Dios completo y por otro, es hombre perfecto. Pero en ese momento estaba en carne y como hombre era solamente una criatura, pero no hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Cuando Él resucitó fue designado, declarado Hijo de Dios, insisto, como hombre, porque como Dios siempre ha sido y es el Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, versículo 4. En el momento de la resurrección del Señor, además de ser el Hijo unigénito, se convirtió en el Hijo primogénito, es decir, el primero de muchos hijos de Dios, los cuales somos nosotros. Esto corresponde a lo que el Señor dice en Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La ida del Señor no es la ascensión que ocurrió 40 días después, sino que la ida aquí hace referencia a su muerte. Y la venida no se refiere a su segunda venida, que ocurrirá unos 2000 años después de su ascensión, dentro de muy poco, sino a su resurrección. Es decir, su venida aquí se refiere a su resurrección. Por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, nosotros ya no tenemos ningún impedimento para ir al Padre, para tener comunión con Dios, sino que tenemos un camino nuevo y vivo. Tenemos su sangre eternamente eficaz para acercarnos con confianza al trono de la gracia y para vivir en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A esto se refiere el Señor cuando declara: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, versículo 12. Gracias a la muerte y la resurrección del Señor, ahora podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, pero entendiendo que esta no es una fórmula repetitiva usada por la mayoría de los cristianos evangélicos. Padre, en el nombre de Jesús. Una fórmula así se convierte en un rezo católico, sino que es la realidad que ha ocurrido con la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ahora el Señor es el mediador entre Dios y los hombres, y en su nombre podemos pedir al Padre. Debemos entender que pedir al Padre en el nombre del Señor es pedir en la persona del Señor Jesús. Una oración que el Padre oye y que el Señor responde es aquella que el Señor Jesús hace en nosotros. Esto quiere decir que es el Señor quien ora en nosotros al Padre y no nosotros directamente y separados de Él. Y este es uno de los significados de 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando oramos de esa manera, lo estamos haciendo según su voluntad. Y el Señor responde esa oración y el Padre es glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, versículos 13 y 14. Es decir, el Padre es expresado en el Hijo,
complacido por el Hijo, agradado por el Hijo y lógicamente también en nosotros. Ahora necesitamos saber acerca del Espíritu, porque los, comillas, triteístas dicen que el Señor se fue al cielo y que en su reemplazo nos dejó el Espíritu Santo como el otro consolador. Los sibelianos o unitarios afirman que el Señor se convirtió en el Espíritu Santo, y los testigos de Jehová, que son una secta herética, afirman que el Espíritu Santo es una energía. Veamos, mediante la misericordia del Señor, la revelación del Espíritu y la palabra y la verdad sobre este asunto. Primero debemos entender que los tres de la deidad son Dios, un solo y único Dios, no dioses, y lo son eternamente, es decir, nunca han dejado de serlo. En otras palabras, el Padre es Dios eternamente, el Hijo es Dios eternamente y el Espíritu Santo es Dios eternamente. El Señor ahora pide a los discípulos que guardemos sus mandamientos como prueba de nuestro amor por Él, y como respuesta, Él rogará al Padre para que nos dé otro consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, versículos 15 y 16. El adjetivo otro aquí no se refiere a separación, sino a distinción. Y al hablar de otro consolador implica necesariamente que previamente hay un consolador. Para que exista otro, necesariamente tiene que haber antes uno. ¿Quién es un consolador y quién es otro consolador? Del otro consolador dice el Señor que estará con nosotros para siempre, y lo define como el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 17. La palabra verdad se traduce mejor como realidad, porque gracias a que el Señor viene como el Espíritu, ahora Dios es real en nosotros. Es decir, por medio del Espíritu, todo lo que Dios es y posee es nuestra realidad cotidiana. Al hablar del otro consolador, el Espíritu de realidad, dice que el mundo no puede verlo ni conocerlo, pero nosotros, sus discípulos, sí podemos conocerlo, por medio de la fe, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Observa bien los tiempos verbales empleados por el Señor en este versículo. Mora está en presente y estará está en tiempo futuro. Mientras el Señor estaba en carne con los discípulos, Él moraba con ellos, vivía con ellos, caminaba con ellos. Luego Él es un consolador. Dentro del Señor Jesús, estando en carne, moraba el Espíritu Santo, porque Él fue quien lo engendró. Y pensando Él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1, versículo 20. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo, el Padre. Igualmente, Él estaba revestido exteriormente del Espíritu Santo, porque cuando fue bautizado, el Espíritu Santo, que ya moraba en Él, lo ungió exteriormente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3, capítulo 16. El otro consolador no solo moraría con ellos, sino en ellos, es decir, dentro de los discípulos. Debido a que el Señor Jesús aún tenía un cuerpo de carne, no podía entrar en los discípulos, pero una vez que Él murió y resucitó, su cuerpo carnal fue transformado y resucitó con un cuerpo espiritual y glorioso que podía atravesar las paredes y las puertas, pues eso ocurrió la noche del día de la resurrección,
en el lugar donde los discípulos estaban escondidos. Y allí el Señor sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. ¿Quién es el Espíritu Santo aquí? El soplo, el aliento de Jesús resucitado y glorificado. Esta es una prueba indubitable de la unidad del Espíritu con el Hijo y con el Padre. Por esto es que, volviendo a Juan 14, el Señor les dice a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 18. Si el Espíritu Santo y el Señor Jesús se pudieran separar o estuvieran separados, debió decir: no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Pero la persona verbal utilizada aquí es la primera, demostrando que Él y el Espíritu, el otro Consolador, son uno solo. Es por eso que el Espíritu Santo en 1 Corintios 15, versículo 45 afirma: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. Literal griego. El primer Adán es Adán. Y el postrer Adán, el último Adán, es el Señor Jesús. Y Él llegó a ser el espíritu vivificador, el espíritu dador de vida. ¿Cuándo llegó a ser ese espíritu? Cuando resucitó. Por eso vino a sus discípulos y sopló, e introdujo en ellos el Espíritu Santo, que es vivificador, dador de vida. Ningún hombre tiene palabras adecuadas para expresar la importancia y la profundidad de este hecho. Desde ese momento, Dios no solo estaba en el cielo, sino que ahora vivía en algunos hombres, aquellos que había escogido para convertirlos en sus hijos. Un poco más de 3 décadas antes, Él moraba en Jesús y vivía su vida divina en un hombre en la tierra. Pero ahora no solo vivía en Jesús, sino en sus discípulos. ¿Cuántos había en ese momento? La Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que entre el 40º y el 50º días posteriores había 120 hermanos en el aposento alto. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús le dijo a María Magdalena, cuando ella lo buscó y lo encontró la mañana de la resurrección: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 27. Gracias a la resurrección del Señor, ahora hay una nueva relación entre Dios y los hombres. El Señor no le dice a María: ve y diles a mis discípulos o a mis siervos o a los apóstoles, sino: ve y dile a mis hermanos. Desde ese momento la relación es filial y orgánica, es de hermandad, porque tanto el Señor como los discípulos son hijos de Dios. Jesús hombre es el primogénito, el mayor del resto de los hermanos. Ahora Dios es nuestro Padre, no solamente nuestro Creador. Nosotros somos sus hijos, porque Él nos ha engendrado, nos ha dado su naturaleza divina, nos ha hecho partícipes de Él. Por eso la declaración de Juan en su Evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Todo esto ocurrió la noche de la resurrección, cuando el Señor Jesús sopló dentro de los discípulos su aliento, que es el Espíritu Santo. Sabemos que esto es bien difícil de comprender en nuestra mente, porque aún estamos en la carne. No te preocupes por comprenderlo, solo disfruta el hecho maravilloso de que Dios es uno y es tres, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses sino uno solo, pero que sí hay distinción en la obra de cada uno de ellos y que ahora los tres moran en nuestro espíritu, moran en tu espíritu.
Si tú has sido influido por la doctrina de los comillas trinitarios, argumentarás que solo el Espíritu mora en los creyentes. Pero por la Biblia podemos ver que esa no es la verdad completa, sino una parte de la verdad, porque la verdad es que los tres moran en nuestro espíritu humano. Volviendo a Juan 14, encontramos estas palabras del Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 23. Guardar la palabra del Señor requiere que lo amemos, y si lo amamos y guardamos su palabra, Él promete que el Padre nos amará y el Señor Jesús junto con el Padre vendrá a nosotros y hará morada con nosotros. Pero en Juan 20:22 fue el Espíritu Santo quien entró en los discípulos para hacer su morada en quienes aman al Señor. Y en Juan 14, versículo 23, dice que es el Padre y el Hijo. Finalmente, ¿quién hace morada dentro del creyente? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Si le crees al Espíritu y a la palabra, debes confesar que los tres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, moran en el creyente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en ti. En Juan 14:23, el Señor Jesús promete que a quien le ame y guarde su palabra, el Padre le amará, y Él junto con el Padre vendrán a morar en Él. Y en Juan 20:22, una vez el Señor había resucitado, sopló dentro de ellos el Espíritu Santo. Los tres están morando dentro de los creyentes. Si bien es verdad que el Padre mora en el cielo, que el Señor Jesús ascendió de manera visible delante de sus discípulos, y que el Espíritu Santo de los 7 Espíritus de Dios, que como las 7 lámparas arden delante del trono de Dios, también es cierto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de nosotros. Y esto es un hecho muy elevado, por cierto. Nosotros tenemos la bienaventuranza, la dicha, el privilegio de que el Dios hermoso, maravilloso, santo y único mora en nuestro espíritu. Y no solamente los tres moran en nosotros, sino que nosotros moramos en Él. Este es el genuino bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautismo se traduce de la palabra griega ebaptisein y quiere decir estar debajo de, estar cubierto por, estar dentro de. Por eso el Señor, una vez resucitado, les dijo a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. El Señor comisionó a sus discípulos para que fueran a las naciones y de entre ellas ganaran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice en el nombre, la preposición en griego es eis, que quiere decir dentro de. Luego, una traducción literal de la frase sería bautizándolos para dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observemos un detalle que hay en esta frase. ¿Cuántos nombres hay aquí? Tú responderás que hay 3, el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo, pero no es así. La frase dice en el nombre, mostrando que hay un solo nombre. Otra vez llegamos a la verdad de que Dios es 3 y es solamente uno. E insistimos que no trates de entenderlo, solamente disfrútalo. Llegará el día en que entenderemos todos los misterios, cuando nuestra alma haya sido completamente transformada y nuestro cuerpo sea transfigurado. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 1 Corintios 13, versículo 12. Concluimos que en el mandato de hacer discípulos y de bautizarlos hay solamente un nombre,
Y ese único nombre es el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, dijo por boca de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Aquí Pedro no dice en el nombre ni en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. De estos dos versículos se ha formado una gran controversia teológica. Los, comillas, trinitarios dicen que Pedro estaba equivocado, que solamente debemos atender a las palabras del Señor Jesús y que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los unitarios pelean que la verdad está en Pedro y que se debe bautizar solamente en el nombre del Señor Jesús, y los dos grupos se ubican cada uno en una orilla y sus posiciones son irreconciliables. Entre los trinitarios hay genuinos hijos de Dios y no estamos afirmando que sus organizaciones agradan al Señor, sino que entre ellos hay genuinos hijos de Dios, y lo mismo ocurre entre los unitarios. Ahí hay hermanos que han sido redimidos por el Señor y que son hijos legítimos de Dios. El problema está en que los hermanos no han sido enseñados a guardar la unidad del Espíritu y a vivir vinculados por la paz que el Espíritu da, sino que los dirigentes, engañados por Satanás, los han mal enseñado a guardar la unidad de la doctrina, y ninguna doctrina puede lograr la unidad entre los hijos de Dios sino el Espíritu. Cualquiera que sea el bando donde te encuentres, vuélvete al Espíritu, a la única comunión que el Señor acepta, que es la del Hijo Jesucristo nuestro Señor, y permite que Él te revele las verdades que necesitas para ser verdaderamente libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Amable lector, en Hechos no fue Pedro quien habló, ni quien se inventó una doctrina. Fue el Espíritu Santo que tomó a los 12 que se pusieron de pie, y especialmente a Pedro, para hablarle a la multitud que estaba allí congregada, y en el Espíritu no hay contradicción. Tanto en Mateo 28:19 como en Hechos 2, versículo 38, fue el Espíritu Santo quien habló, y nadie distinto al Espíritu Santo, que es el Dios 3-1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tocas al Padre, tocas al Dios completo. Cuando te relacionas con el Hijo, el Señor Jesús, te relacionas con el Dios 3-1. Y cuando vas al Espíritu, no vas a un tercio de Dios, sino al Dios completo. Creyendo haber logrado aclarar un poco esta confusión que las mentes no puestas en el Espíritu han traído a los hermanos, podemos proseguir para dilucidar el don de diversos géneros de lenguas, del cual habla 1 Corintios 12, versículo 10. Debemos entonces remontarnos a la primera vez que ocurrió este hecho en la iglesia, y fue el día de Pentecostés, el día que la iglesia fue introducida y manifestada en la tierra. Al considerar Hechos 2, el versículo 1 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Los 120 discípulos estaban en el aposento alto en Jerusalén. Estaban unánimes y juntos. La palabra unánime quiere decir unánima, una sola alma. Los hermanos habían llegado a ser de una sola alma, pero no alcanzaron la unanimidad porque se habían puesto de acuerdo firmando un documento, ni porque habían nombrado un líder, apóstol, pastor o reverendo, sino porque ellos habían aprendido a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. Es decir, cada uno de los 120 era cuidadoso en ser uno en su espíritu con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
En otras palabras, ellos estaban en la única comunión, la del Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1, versículo 9. Los hermanos no estaban en la comunión de Pedro, o la de Juan, o la de Mateo, de Santiago, de María, sino que estaban en la única comunión, la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios no nos ha llamado a ninguna otra comunión. Esta única comunión es igualmente la comunión de los apóstoles. El hecho de estar en esa comunión, que es lo mismo que guardar la unidad del Espíritu, les permitió ser unánimes. Es decir, los 120 tenían el mismo pensamiento, el mismo hablar, los mismos deseos, el mismo sentir, se guiaban por la misma regla. Se cumplió el ruego que el Espíritu hace a los hijos de Dios por medio de Pablo en 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estas son las manifestaciones de la unanimidad, la cual es posible cuando los creyentes son diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Todos hablamos una misma cosa, y esa, comillas, cosa, no es nada diferente a la persona y la obra del Señor Jesús. Cuando hay unanimidad, no hay división. Es decir, hay una única visión, la que da el Espíritu a cada creyente, y que es única porque el Espíritu es único. El prefijo di quiere decir dos. Luego la división se da cuando entre los hermanos no hay la única visión que da el Espíritu Santo, sino que cada uno tiene su propia visión salida de su mente carnal. La tercera manifestación de la unanimidad consiste en estar perfectamente unidos, sin fisuras, sin hendiduras, y se manifiesta en que todos los santos tienen el mismo pensamiento, el pensamiento del Espíritu, y un único parecer, igualmente el parecer del Espíritu. Tristemente, este no es el vivir de los cristianos contemporáneos. Cada uno tiene un hablar distinto, cada uno ve las cosas del Señor de manera distinta, cada quien tiene su propio pensamiento, cada uno desea las cosas a su gusto y los pareceres y sentires en todos son distintos. Todo esto es así porque los hermanos no han aprendido a vivir bajo la única comunión, la del Señor Jesucristo, sino que cada grupo vive bajo la comunión de su organización, de su líder y de sus doctrinas. Los hermanos no han sido enseñados y no han aprendido a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Y por eso el cristianismo hoy tiene tantas divisiones como organizaciones y hermanos existen. No era este el caso de los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, sino que después de la resurrección del Señor, una vez Él hubo soplado dentro de los discípulos el Espíritu Santo y los hubo preparado durante 40 días, ellos tuvieron la práctica de ser uno con el Espíritu durante los 10 días que permanecieron en el aposento alto, después de que el Señor ascendió, y cuando llegó el día de Pentecostés, habían logrado la meta de ser unánimes y permanecer juntos. Los 120 que estaban en el aposento alto estaban unánimes y juntos cuando llegó el día de Pentecostés, porque aprovecharon los 10 días anteriores para llenar sus almas, sus corazones, de las riquezas del Señor. Su preocupación y sus actividades de esos 10 días se limitaron a suplicar al Señor que llenara su mente, su voluntad y su emoción. Se preocuparon por vivir en comunión con el Señor y buscar revelación en su espíritu. Y fueron llenos de las insondables riquezas de Cristo y lo lograron.
Por eso Dios pudo manifestar las maravillas que hizo ese día y los posteriores, porque tenía un grupo de discípulos que eran totalmente uno en sus almas y que mantenían la unidad del Espíritu. En un ambiente así, el Espíritu tiene toda la libertad para hacer su voluntad, y es por eso que el relato de la palabra continúa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, versículos 2 al 4. Estos 120 hermanos ahora están preparados y dispuestos para que el Señor haga su voluntad y se manifieste por medio de ellos. Estando allí, de repente vino del cielo un estruendo, parecido a un viento recio. Observa que el viento recio vino del cielo. No se origina en otra fuente distinta al trono de Dios. Este viento no vino de un huracán, y llenó toda la casa donde los hermanos estaban sentados. Ellos no estaban ansiosos, no estaban de rodillas, no estaban gritando, estaban sentados, reposados en el Señor, disfrutando sus riquezas, esperando en Él. En esa actitud el Señor le repartió a cada uno lenguas como de fuego, y ahora sí comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero no hablaban cualquier cosa, sino lo que el Espíritu les daba que hablasen. En ellos se cumplió el clamor de Pablo a los Corintios, que habléis todos una misma cosa. Y ese hablar era el hablar del Espíritu Santo. ¡Qué cosa más hermosa! Con cuánta facilidad el Señor se expresa cuando somos diligentes en ser uno con Él, en llenar nuestro corazón con sus riquezas y en ser unánimes. El Señor continúa su relato diciendo que en esos días vivían en Jerusalén judíos piadosos, que habían venido de distintas naciones y que había en la tierra, y que cuando oyeron el estruendo se juntaron para ver qué había allí. Y al ver que los 120 hablaban en su propia lengua, se confundieron, pero en unos pocos minutos la confusión se tornó en asombro y admiración. Los judíos reunidos allí habían venido de regiones donde se hablaban por lo menos 15 distintos idiomas y dialectos. Podemos compararlo a un eventual suceso en el que en alguna plaza de una ciudad de la tierra se reuniesen franceses, alemanes, colombianos, canadienses, polacos, italianos, suecos, brasileños, daneses, holandeses, ingleses, portugueses, y un grupo de hermanos comenzaran a hablar en la lengua de cada una de estas personas. Lógicamente el hecho los atraería poderosamente. Pero aquel no era un hablar humano, sino era divino, de las cosas divinas. Y era así porque era el Espíritu quien hablaba mediante cada uno de ellos. Él hablaba las maravillas de Dios. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hechos 2, versículos 8 y 11. Ese hablar no tenía por contenido cualquier tema, sino que ellos hablaban las maravillas de Dios. Este es un genuino don de diversos géneros de lenguas, que nada tiene que ver con el hablar en lenguas que tienen muchos grupos cristianos contemporáneos, especialmente de corte pentecostal, en donde el hablar en lenguas se convierte en una gritería en la que nadie entiende qué están diciendo los que hablan tales lenguas. En esos hablares se cumple aquello que el Espíritu nos dice a través de Pablo en 1 Corintios 14, versículos 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces,
¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si no hay claridad en lo que los santos hablan en lenguas, esas lenguas son inútiles. Y podemos afirmar que no se originan en el Señor, porque Él no hace nada que no sea útil para la edificación de su cuerpo. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 1 Corintios 14, versículo 9. Ese hablar al aire es propio de los grupos cristianos que insisten en esa lengua llena de confusión que hoy existen en su medio. El genuino don de hablar en diversos géneros de lenguas tiene una característica fundamental: tiene significado. De otra manera, no es útil ni para quien habla esas lenguas ni para quien las oye. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. 1 Corintios 14, versículos 10 y 11. Generalmente esta actividad es aprovechada por Satanás para introducir su naturaleza mentirosa y engañar a los hermanos. Todo esto implica que el hablar en lenguas de los hermanos que estaban en el aposento alto debió ser un hablar muy ordenado, porque los que estaban presentes entendieron lo que el Espíritu hablaba en la lengua de cada uno. No era nada parecido a la gritería que tienen los grupos que supuestamente practican este don en sus reuniones, en donde es imposible entender lo que hablan en lenguas raras y nunca se puede saber si es el Señor quien está hablando, lo cual es improbable, o si es el enemigo usando el alma de las personas presentes para engañar y mentir. Tampoco tiene que ver el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo, como afirman los grupos pentecostales. Porque aunque la Biblia afirma que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hebreos 2, versículo 4. Tal vez algunos de los 120, tal vez 15 o 17, fueron usados por el Espíritu para hablar los distintos idiomas y dialectos de los judíos que estaban allí, de distintas nacionalidades y procedencias. Esto es verdad porque ellos entendieron lo que el Espíritu les hablaba. De otro lado, debemos entender en qué consistió la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hemos visto que el griego es un idioma mucho más amplio que la mayoría de las lenguas modernas y que en él distintas palabras solamente encuentran una palabra en nuestros idiomas, pero que tienen diferentes significados. Cuando el Espíritu afirma que el viento que soplaba llenó la casa donde estaban sentados, la palabra griega es eplerosen, que quiere decir llenar por dentro, y es el equivalente a lo ocurrido con los discípulos la noche de la resurrección, cuando el Señor sopló y ellos recibieron en su espíritu al Espíritu Santo. En Pentecostés ellos ya estaban llenos interiormente del Señor, por eso soportaron 10 días orando juntos. Pero cuando a la palabra afirma que todos fueron llenos del Espíritu Santo, la palabra que usa el original para llenos ahora es eplesteesai, que quiere decir llenar por fuera, investir, revestir. Como ellos ya estaban llenos interiormente del Espíritu Santo, ahora necesitaban tener un vestido exterior del Espíritu para llevar a cabo el encargo que el Señor les había dado. Podemos comparar estos dos aspectos de la llenura interior y exterior del Espíritu Santo con un policía de tránsito.
Para poder desempeñar esta función, el policía va a una academia donde es enseñado en todas las particularidades del policía y un día se gradúa como tal. Esto es similar a la llenura interior. Sin embargo, lo que manifiesta su autoridad frente a los conductores de vehículos es el uniforme de policía. Si una persona va conduciendo un automóvil y un policía sin uniforme le ordena que pare, el conductor no le obedecerá, porque pensará que es un delincuente a pesar de que es un policía. Pero si el policía está vestido con su uniforme de policía, todos los conductores reconocen su autoridad y le obedecen. El uniforme se asimila a ser llenados exteriormente, que fue lo que ocurrió con los 120 en Pentecostés. Para producir esta llenura fue que el Señor les pidió en Lucas 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Otro ejemplo podemos verlo en el Señor Jesús. Cuando nació, estaba lleno interiormente del Espíritu Santo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando fue bautizado por Juan el Bautista, fue lleno exteriormente del Espíritu, investido por él para llevar a cabo la comisión encomendada por Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3, versículo 16. Esto es lo que ocurre con una persona que recibe al Señor Jesús creyendo en su nombre. El Espíritu Santo lo llena interior y exteriormente, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con hablar diversos géneros de lenguas. Cuando una persona recibe al Señor, es automáticamente bautizada por el Espíritu. Y para dar testimonio delante de los hombres, de los ángeles y aún de Satanás, esa persona se bautiza en agua como testimonio exterior de una realidad que ha ocurrido en su interior. Las lenguas, una señal para los incrédulos, no para los creyentes. De otro lado, las lenguas tienen otra función específica: ser señal para los incrédulos, no para los creyentes. De otro lado, las lenguas tienen otra función específica: ser señal para los incrédulos, no para los creyentes. De otro lado, las lenguas tienen otra función específica: ser señal para los incrédulos, no para los creyentes. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14, versículo 22. Y esta verdad es confirmada por lo ocurrido en Hechos 2. La fiesta de Pentecostés era la segunda de las grandes fiestas que los israelitas, por mandato del Señor, debían celebrar todos los años. El Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua y era una fiesta donde se traían los primeros frutos de la cosecha y se comían 2 panes con levadura, distinto a la fiesta de la Pascua, donde durante 7 días debían comer pan sin levadura. Esos 2 panes se refieren a la entrada al reino de Dios de judíos y gentiles. La levadura se refiere a cosas negativas, entre ellos el pecado. Y el Señor, en su misericordia, incluyó en su plan a judíos y gentiles, sin importar su condición de pecadores. A esa fiesta, como era lógico, habían venido judíos de todas las naciones bajo el cielo, es decir, judíos de nacimiento y judíos por conversión que no vivían en Jerusalén. En ese tiempo, sin duda, el tema de moda era la muerte en la cruz del Señor Jesús y su resurrección, lo cual quiere decir que debía haber mucha expectativa entre los asistentes a la fiesta. Pero los judíos no iban a creer en un hombre que hacía 50 días había sido crucificado o había sido condenado a morir crucificado.
De acuerdo con la Biblia, la muerte en la cruz se daba a los criminales malditos y era tan abominable para los judíos que ellos no tenían autoridad para condenar a nadie a morir crucificado, y por eso los principales de los judíos acudieron a Poncio Pilatos, el gobernante romano, porque los romanos, que era el imperio dominante de la época, sí usaban esa clase de suplicio. En el pueblo de Israel no se hablaba de alguien que hubiese sido crucificado, porque ser colgado en un madero era una maldición. Entonces ellos tenían la firme convicción de que si Jesús había sido condenado a muerte por medio de la crucifixión, ese hombre debía ser maldito por Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3, versículo 13. Y no había ninguna posibilidad de que creyesen en un hombre que según la ley era maldito. Esta es la razón por la cual el Espíritu tomó a algunos de los 120 que estaban en el aposento alto y habló por medio de ellos en los distintos idiomas que hablaban los judíos incrédulos allí presentes, y eso los llevó a creer y arrepentirse y a recibir al Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículos 37 al 38. A consecuencia de este hecho, los judíos creyeron, y más de 3,000 personas fueron añadidas por el Señor a la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, versículo 41. Como conclusión, un grupo que requiere que haya hablar en lenguas está conformado por incrédulos. Los creyentes no necesitan anhelar este don, a menos que el Señor necesite hablar a incrédulos y no hay en el lugar alguien que pueda hablarles en su propia lengua. Por esto necesitamos ver el siguiente don, que es complementario con este, y se trata del don de interpretación de lenguas, que consideraremos en el capítulo siguiente, porque hasta aquí llegamos en este capítulo, que esperamos que hayas disfrutado, que hayas gozado y que estés dispuesto a compartirlo con otras personas. Envíales la dirección de la página www.las-almedioprimicias.com.